Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el romance y la farándula turca. Exactamente, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, por qué no decirlo, misteriosas. ¿Recuerdan el título de este vídeo, verdad? Can Yaman conquista a Demet, la romántica llamada que unió sus destinos juntos. Suena prometedor, ¿no creen? Hoy vamos a desentrañar esa historia, a explorar los detalles de cómo estos dos talentosos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, llegaron a ser vinculados y a descubrir la conexión que los fans tanto anhelan. Y por supuesto, vamos a sumergirnos en esa famosa llamada telefónica que, según se rumorea, cambió sus destinos. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí en este rinconcito hablamos de todo lo que amamos, telenovelas turcas, noticias de celebridades, chismes jugosos y mucho más. Así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Un dúo que hizo vibrar a las pantallas. La química entre ellos en la serie Erkenci fue literalmente explosiva. La pasión, el amor, los roces, todo parecía tan real que los fans no tardaron en fantasear con que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Y es que ¿quién no quería ver a estos dos juntos? Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se gestó esta historia que hoy nos tiene aquí? Bueno, la verdad es que como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, el encuentro entre Can y Demet se dio gracias a un proyecto profesional. Ambos fueron elegidos para protagonizar Erkenci, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía y en muchos países alrededor del mundo. Y aquí es donde entra en juego esa famosa llamada. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas sobre una llamada específica que los uniera sentimentalmente, sí existen rumores, especulaciones y detalles que los fans han reunido a lo largo del tiempo y que dan forma a esta intrigante historia. Se dice que durante las primeras etapas de la producción, Demet y Can tuvieron algunas diferencias. Como suele pasar en cualquier equipo de trabajo, al principio puede haber roces, desacuerdos, pero al parecer, una larga conversación telefónica entre ambos sirvió para limar asperezas y para construir una relación mucho más cercana. ¿Qué se dijeron en esa llamada? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Hablaron sobre el guión, sobre sus personajes, sobre cómo mejorar su química en pantalla? ¿O fue algo más personal? Los rumores apuntan a que esta llamada fue crucial para que se comprendieran mejor, para que entendieran las motivaciones del otro y para que poco a poco comenzaran a desarrollar esa conexión especial que luego vimos en la serie. La verdad es que más allá de los rumores, lo que es innegable es que la relación entre Can y Demet evolucionó de una manera muy positiva. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre los dos protagonistas. No solo eran convincentes como pareja en la pantalla, sino que también se mostraban muy cercanos y cómplices fuera de ella. Las entrevistas, los eventos promocionales, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans se volvieron locos con cada gesto, con cada mirada, con cada foto en la que se les veía juntos. Y es que, admitámoslo, hacían una pareja perfecta. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Las revistas del corazón llenaban sus portadas con fotos de Can y Demet, y especulaban sobre una posible relación sentimental. ¿Eran novios? ¿Eran solo amigos? La duda, por supuesto, alimentaba aún más el interés del público. Y mientras tanto, en la serie, la historia de amor de Sanem y Can seguía cautivando a la audiencia. Los besos, los abrazos, las declaraciones de amor, todo era tan apasionado y creíble que era difícil no creer en esa magia. La narrativa de la serie, con sus enredos, malentendidos y momentos de pura felicidad, resonaba con el público, que se veía reflejado en las experiencias de los personajes. La combinación de comedia, romance y drama fue la fórmula perfecta para atrapar a los espectadores y mantenerlos enganchados episodio tras episodio. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia de Can y Demet no tuvo el final que muchos deseaban. Aunque sí mantuvieron una buena relación durante la serie y después de ella, parece que el romance nunca se materializó fuera de la pantalla.
Cada uno siguió su camino, y ambos encontraron el amor en otras personas. La popularidad de Erkenzicus trascendió fronteras, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia y de sus protagonistas, siguiendo de cerca cada noticia y rumor sobre sus vidas personales. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y edits dedicados a Can y Demet, demostrando la pasión y el cariño que el público sentía por ellos. La serie generó un impacto cultural significativo, impulsando la popularidad de las telenovelas turcas y abriendo las puertas a nuevos talentos y producciones. Can Yaman, con su carisma y atractivo físico, se consolidó como uno de los actores más queridos y solicitados del momento. Su trabajo en Erkenzicus le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades, y su fama trascendió las fronteras turcas. Su presencia en eventos internacionales y su participación en campañas publicitarias lo convirtieron en un ícono de la moda y el estilo. Demet Özdemir, por su parte, demostró su talento y versatilidad como actriz, interpretando personajes diversos y desafiantes. Su capacidad para transmitir emociones y su carisma natural la convirtieron en una de las actrices más destacadas de la industria turca. Su belleza y elegancia la convirtieron en imagen de importantes marcas y en una referencia de estilo para muchas mujeres. Can Yaman se ha convertido en un actor de fama internacional, protagonizando series como Dolunay y Bay Jail, y recientemente se ha rumoreado su participación en proyectos fuera de Turquía. Su proyección internacional le ha permitido ampliar su base de seguidores y explorar nuevas facetas de su carrera. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a sus fans lo han convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Sen Kalkam. Su trabajo en estas series le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su versatilidad y profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas de la industria. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos que prometen sorprender y deleitar a sus fans. Aunque la relación entre Can y Demet no prosperó románticamente, el cariño y la admiración que los fans sienten por ellos sigue intacto. Muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, y nunca olvidarán la magia que crearon en Erkenzicus. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans comparten sus recuerdos favoritos de la serie, crean fanfics y edits, y expresan su deseo de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos. En resumen, amigos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede llegar a fusionarse con la realidad. Esa famosa llamada telefónica, esa química innegable, esa complicidad, todo contribuyó a crear una historia que, aunque no tuvo un final romántico en la vida real, sí dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y aunque no podamos afirmar con certeza qué ocurrió en esa llamada, lo que sí podemos asegurar es que la serie Erkenzicus nos regaló momentos inolvidables y nos hizo creer, por un tiempo, en la magia del amor. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que entre Can y Demet hubo algo más que amistad? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en otra serie? ¿Qué es lo que más recuerdan de su paso por Erkenzicus? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué es lo que más extrañan de Sanem y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Me interesa mucho saber si ustedes, mis queridos seguidores, tienen alguna teoría sobre esa famosa llamada. ¿Creen que fue decisiva para su química en pantalla? ¿O quizás creen que fue solo un rumor creado por los fans? Además de hablar de la llamada y de su relación, es importante destacar el impacto que Erkenzicus tuvo en la carrera de ambos actores. La serie les abrió las puertas a nivel internacional y les permitió demostrar su talento y versatilidad. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en ídolos de masas, y su fama trascendió las fronteras turcas. Hoy en día ambos son reconocidos en todo el mundo, y sus nombres son sinónimo de éxito y profesionalismo. La serie también destacó por su cuidada producción, su vestuario elegante y sus hermosos escenarios. La fotografía, la música y la dirección de arte contribuyeron a crear una atmósfera mágica y cautivadora. La trama, llena de giros inesperados y momentos de emoción, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla, deseando saber qué pasaría a continuación. Además de la historia de amor entre Sanem y Can, Erkenzicus abordó temas importantes como la amistad, la familia y el trabajo en equipo. La serie nos enseñó la importancia de luchar por nuestros sueños, de creer en nosotros mismos y de no rendirnos ante las adversidades.
Los personajes secundarios con sus historias y personalidades únicas, también aportaron mucho a la serie, creando un universo rico y diverso. La serie también generó un gran impacto en la cultura popular, inspirando tendencias de moda, peinados y maquillajes. Los fans adoptaron el estilo de los personajes, y las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos inspirados en Erkencikus. La serie se convirtió en un fenómeno social, y su éxito demostró el poder de las telenovelas turcas en el mundo. En cuanto a la famosa llamada telefónica, aunque no podamos saber con certeza qué ocurrió, lo que sí podemos afirmar es que fue un momento clave en la historia de Can y Demet. Esa conversación, ya sea real o imaginaria, contribuyó a fortalecer su relación, a crear una conexión especial y a construir la química que tanto amamos. Es importante recordar que aunque no hayan terminado juntos en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Su talento, su carisma y su complicidad nos hicieron creer en la magia del amor, y nos dejaron un recuerdo imborrable en nuestros corazones. Así que amigos, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus nuevos proyectos y sigamos soñando con volver a verlos juntos en otra serie. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la ficción puede inspirar y emocionar, y cómo el amor, aunque a veces no se materialice en la vida real, puede dejar una huella imborrable en nuestros recuerdos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.